Esta tarde quisiera compartir con ustedes algo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19. Así que les invito a que vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 19. El texto en el cual nos vamos a detener en esta tarde y a considerar es en el versículo número 11. Sin embargo, quisiera que leyéramos un poco desde el versículo 4 hasta el 11, proporciona un poquito más de contexto. Así que les invito a leer desde el versículo 4 hasta el 11. Dice así la palabra del Señor. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado. Les decía, vamos a estudiar y a considerar el versículo número 11, donde el Señor Jesús le dice a Pilato: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. El título de este sermón es: ninguna autoridad tendrías si no te fuese dada. Quiero desarrollar en esta tarde: toda autoridad humana procede de Dios, y todo aquel que la recibe es responsable delante de Dios por la manera como la ejerce. Vamos a mirar esto, hermanos. Para eso tengo 3 puntos a considerar en esta tarde. En primer lugar, la autoridad humana es real. Segundo, la autoridad humana es recibida. Y en tercer lugar, la autoridad humana es responsable. Así que vamos a profundizar en cada una de estas. En primer lugar, la autoridad humana es real. Ninguna autoridad tendrías contra mí, dice el Señor Jesús a Pilato. Y el Señor Jesús está respondiendo a Poncio Pilato, quien acababa de decirle en el versículo 10 de este mismo capítulo lo siguiente: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Pilato se sentía obviamente poderoso. Pilato era un representante de Roma, el poder político y económico de la época. Tenía poder tanto político como militar, Pilato. Por esa razón se sentía poderoso. Pero Jesús le responde básicamente lo siguiente. Pero antes de responder lo que Jesús le dice, quiero que primero observemos lo que Jesús le dice con respecto a estas palabras. Y lo primero que debemos observar es que Jesús no niega la autoridad de Poncio Pilato. Y esto es muy importante, porque el Señor Jesús no está negando la autoridad que Poncio Pilato tiene.
Jesús no le dice a Pilato después de esas palabras del versículo 10, él no le dice, Pilato, tú no tienes ninguna autoridad. Esas no son las palabras del Señor Jesús. Más bien le dice lo siguiente, ninguna autoridad tendrías contra mí. En esas palabras el Señor Jesús está reconociendo de alguna manera que Poncio Pilato tenía autoridad. Era un hombre con autoridad. Reconoce que Poncio Pilato posee una autoridad y una autoridad verdadera. No era una autoridad ilegítima ni ficticia. Era realmente una autoridad verdadera. La palabra griega utilizada para la palabra autoridad es exousia, que es la misma que se usa en el capítulo 1, versículo 12, donde Jesús dice que a todo aquel que ha creído en él, la palabra del Señor dice que todo aquel que ha creído le ha sido dada potestad de ser hecho hijos de Dios. Esa palabra es la misma que se utiliza aquí, potestad o autoridad, y es la misma que se utiliza también en el capítulo 10, versículo 18, donde Jesús dice, tengo poder para tomar mi vida, para ponerla y para volverla a tomar, ¿sí? Así que esta palabra, entonces, autoridad, puede significar eso, autoridad, potestad, derecho o capacidad legítima para actuar, una capacidad legítima para poder actuar. Y Pilato efectivamente tenía autoridad para dictar sentencia. Él estaba puesto allí como autoridad. Como ya he dicho, él era representante de Roma y tenía también jurisdicción sobre el caso de Jesús. Así que no podemos negar que era una autoridad legítima, ¿sí? Aquí el Señor reconoce que Pilato tenía autoridad legítima. Pero aquí aparece la primera gran verdad. Y es que la autoridad humana es real. El Señor Jesús la reconoce. Pero además de eso, encontramos que no es nunca una autoridad absoluta. Notemos esto, hermanos. Hay una autoridad legítima. El Señor Jesús reconoce la autoridad que es verdadera de Pilato. Y lo que es verdad con respecto a Pilato es verdad con cualquier gobernante y con cualquier otra persona que esté en autoridad legítima. Pero nunca esta autoridad es absoluta. Pilato tenía autoridad sobre el Señor Jesús en un sentido judicial, pero no tenía autoridad absoluta sobre Jesús. Y eso es todavía más impresionante, hermanos, cuando recordamos quién está delante de Poncio Pilato. Sus ojos no habían sido abiertos. De alguna manera tenía cierta luz. Pero no reconocía, espiritualmente hablando, delante de quién estaba. Pilato estaba hablando nada más y nada menos que con aquel por medio de quien fueron creadas todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 36, porque de Él, de Jesucristo, y por Él y para Él son todas las cosas. Él estaba delante de la máxima autoridad. Pilato estaba juzgando externamente a aquel que, paradójicamente hablando, algún día juzgaría a todos los hombres, incluyéndolo a él mismo. ¿Qué paradoja, hermanos? Él estaba juzgando externamente a aquel quien todos los hombres un día tendrán que ser juzgados por él, incluyendo al mismo Pilato. Está ejerciendo autoridad sobre Cristo. Pero, hermanos, el punto es que su autoridad estaba limitada por Dios. Su autoridad estaba limitada por Dios, como es limitada la autoridad de cualquier persona que tiene autoridad. Una autoridad limitada.
por Dios en su bendita y santa palabra. Y el error de Pilato, podemos ver aquí en primera instancia, el error de Pilato fue convertir su autoridad con soberanía. Sí tenía autoridad, pero no era soberano. Pilato había dicho en el versículo 10, tengo autoridad para crucificarte. Y dice otra vez, y tengo autoridad para soltarte. Y quiero que observemos la repetición, porque él dice 2 veces, tengo autoridad y tengo autoridad, ratificando con esto que ciertamente él creía que no solamente tenía autoridad, sino que tenía poder absoluto y controlar todo, e incluso ser un soberano. Pilato con estas palabras cuando dice, tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte, está enfatizando su poder, su capacidad. Pero Jesús le responde de una manera excepcional y brillante. Ninguna autoridad tendrías. Ninguna autoridad tendrías. Es como si Jesús le estuviera diciendo a Pilato lo siguiente. Pilato, no te olvides quién eres tú y delante de quién estás. ¿Quién eres tú y delante de quién estás? Hermano, Pilato tenía autoridad, pero no era soberano. Tenía poder, pero no tenía control absoluto. De hecho, Pilato podía tomar decisiones y tomó decisiones, pero aún sus decisiones, su manera de actuar, nunca fue fuera de los límites establecidos por Dios. Para que nosotros podamos ver de alguna manera que el soberano Dios, el Dios en el cual hemos creído, hermanos, tiene control absoluto sobre todas las cosas. Solo Él es soberano sobre todos y sobre todas las cosas. Y aquí podríamos ver una aplicación, hermano, para la iglesia. Y es que, en primera medida, debemos respetar la autoridad. Las autoridades legítimas, establecidas. La Biblia no enseña, y nosotros lo hemos visto aquí ya varias veces, nuestro hermano nos lo ha dicho por medio de la palabra, que la Biblia no enseña anarquía. La Biblia no enseña anarquía, la Biblia no enseña ausencia de gobierno o que no debemos sujetarnos a las autoridades civiles y a las autoridades establecidas legítimamente por Dios. Porque Dios es quien establece las autoridades. Y hermanos, y esto no solamente aplica para las autoridades civiles, sino también para todas y cada una de aquellas autoridades que Dios pone en nuestra sociedad. Padres, jefes y demás. Debemos someternos a ella, reconociendo la autoridad que Dios ha establecido sobre ellos. De hecho, el texto que nosotros miramos y estudiamos con respecto a esto mucho es Romanos capítulo 13, versículo 1, donde dice en el versículo 1, no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Qué significan esas palabras que dice el apóstol Pablo allí? Bueno, significa esas palabras que no hay autoridad sino de parte de Dios, significa que en su núcleo toda autoridad humana, le digo, repito, llámese autoridad civil o cualquier otra autoridad establecida legítimamente por Dios, existe dentro del orden soberano que Dios ha establecido. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de orden y ha establecido niveles de autoridad en diferentes lugares, en diferentes escenarios, en diferentes ámbitos. Pablo no está diciendo, hablando del caso específico de los gobernantes civiles, que cada gobernante es justo o que cada gobernante es aprobado moralmente por Dios.
Ese no es el punto del apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 1, sino que más bien Pablo está diciendo que la institución de autoridad como tal, el hecho de que exista un gobierno, un orden y una estructura, esto proviene de Dios, hermano. Esto no fue de invención humana. Esto no es que los hombres caídos, espiritualmente hablando, un día razonaron y dijeron, deberíamos nosotros organizarnos y crear estructuras de autoridad y de orden. No, hermano. Todo esto es Dios quien las ha establecido. Por tanto, por tal razón, el creyente no debe despreciar la autoridad simplemente porque sea humana. El creyente no debe despreciar la autoridad simplemente porque sea humana. Porque es que hay un pensamiento en algunos creyentes, y es que yo solamente obedezco a Dios. Ese jefe o ese presidente o esa persona o ese X es un pecador, es un malo, entonces no le debo en ninguna manera respeto o obediencia o sujeción, porque es un humano. Y entonces en su pensamiento pecaminoso realmente, la verdad diría yo, y rebelde, dice que él solamente se somete a Dios. Pero si realmente se somete a Dios, entonces debería someterse, como dice Romanos capítulo 13, a las autoridades que él mismo ha establecido. Porque quien resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, dice la palabra. Pero debemos tener un equilibrio. Tampoco debe idolatrar a las autoridades en cada uno de los niveles. Siempre el estar en equilibrio. Por un lado, no despreciar la autoridad que Dios ha dado a personas, pero tampoco a idolatrar a esas autoridades. La autoridad tiene límites, la autoridad humana tiene límites. Un gobernante no es Dios. Un pastor tampoco es Dios. Un padre no es Dios. Un esposo no es Dios. Un jefe no es Dios. Ningún ser humano tiene autoridad absoluta. Eso nos lo dice también el Señor aquí, cuando le dice a Pilato estas palabras: ninguna autoridad tendrías sobre mí. Cuando una autoridad humana exige algo contrario a Dios, la autoridad de Dios permanece por encima de ello. Por ejemplo, eso nos dice Hechos, capítulo 5, versículo 29. El apóstol Pedro y los apóstoles, en Hechos 5, 29, dice así la palabra del Señor. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos estaban delante de las autoridades de su momento, sacerdotes, los líderes de Israel, y ellos le pidieron que no predicaran más en el nombre de Cristo, que no predicaran más el evangelio. Y su respuesta es clara y contundente. Es necesario, oiga la palabra que utiliza, necesario, obedecer a Dios antes que a los hombres. No dicen, sería bueno obedecer a Dios antes que a los hombres, o preferimos más bien obedecer a Dios antes que a los hombres. No, ellos dicen, es obligatorio. Esa palabra necesario implica obligatoriedad. Es decir, es obligatorio obedecer a Dios. Implica una obligación tanto moral como espiritual que no se debe evitar. El creyente está llamado a obedecer principalmente
obligatoriamente a Dios antes que las autoridades. Pasemos entonces a nuestro segundo punto. La autoridad humana es recibida. Después de haber dicho el Señor Jesús a Pilato, ninguna autoridad tendrías contra mí, le dice, si no te fuese dada de arriba. La autoridad humana es recibida. De hecho, aquí llegamos al corazón de la afirmación del Señor Jesús. Pilato posee autoridad, pero el Señor Jesús le revela o nos revela el origen de esa autoridad. Y no solamente de la autoridad de Pilato, sino, como ya he dicho, de toda autoridad. El origen de esa autoridad, si no te fuese dada de arriba. Mire muy bien las expresiones que utiliza el Señor Jesús. La expresión dada en el original griego significa dar, conceder, entregar. Dios ha dado, Dios ha entregado, Dios ha dotado. En este caso a Pilato. Y el énfasis está en que Pilato recibió la autoridad. Él no se dio autoridad a sí mismo, él recibió la autoridad. Esa autoridad fue dada y muestra el origen, fue dada de arriba. Muy seguramente Pilato, obviamente como muchas otras autoridades, son establecidas bajo procesos. Sí, puede que fue sucesor de alguien, o quizás otro que estaba en autoridad mayor le dijo, usted va a tal lugar. Otros son tomados en algún sentido por democráticamente hablando y se les asigna la autoridad. Humanamente hablando, son estos los escenarios, ¿cierto? Pero el punto es que, independientemente de cuáles sean las maneras como haya recibido la autoridad, en primera instancia, el punto es que esa autoridad viene de arriba. Esa autoridad fue dada por Dios. Fue Dios quien en última instancia concedió autoridad a Pilato. Esa autoridad no es originalmente de Pilato. Como decía, la expresión de arriba es una expresión que utiliza, si leemos, si somos estudiosos de las Escrituras y del Evangelio de Juan, vemos que el apóstol Juan utiliza repetidamente la expresión de arriba y la utiliza con la intención de mostrar simplemente el origen celestial, origen divino de algo. Él dice el que viene de arriba, arriba, no está no simplemente de arriba como algo que está por encima, no, sino que muestra que esto procede de Dios o del ámbito celestial para mostrar acerca del origen de la autoridad de Pilato. Entonces, de alguna manera, el Señor Jesús está llevando a Pilato a que pueda reconocer una realidad que su orgullo no quería reconocer. Que muy probablemente en su orgullo no quería reconocer. Y es que su autoridad tiene un origen superior al de Roma. Quizás él debía su autoridad, quizás creía que su autoridad simplemente venía de Roma, pero el Señor está mostrándole, el Señor Jesús, realmente que su autoridad no tiene su origen en Roma. La autoridad que él tiene es derivada primariamente de Dios. Dios es la fuente última de toda autoridad. Y esto se conecta, hermano, directamente con versículos y textos como de Romanos capítulo 13, versículo 1 que acabamos de leer. Pero también con Daniel capítulo 2, versículo 21, donde Dios dice, Él quita reyes, Dios quita reyes y pone reyes. Daniel capítulo 4, versículo 17, dice, el Altísimo gobierna el reino de los hombres. El Altísimo gobierna el reino de los hombres.
Así que esto significa, hermanos y amigos, que la autoridad humana existe bajo la providencia y la soberanía de Dios. Bajo la providencia y la soberanía de Dios, debemos aclarar que esto no significa que todo gobernante sea justo, que todo líder sea justo, que todo aquel que está en autoridad sea justo. Esto no implica esto, hermano. No significa tampoco que Dios apruebe todo lo que una autoridad hace. Que porque, bueno, si toda autoridad deriva de Dios, entonces el gobernante X o el líder X que anda en inmoralidad y pecado, entonces Dios aprueba eso. No, hermano. Ese no es el punto. No significa que el abuso de autoridad sea bueno. Más bien significa algo muy diferente y que debe estar claro en cada uno de nosotros. Significa que la autoridad humana no puede existir, hermano, fuera del gobierno soberano de Dios. No puede existir. Fuera del gobierno soberano de Dios. La autoridad es delegada, no es propiedad absoluta. Dios concede la autoridad, pero el hombre administra esa autoridad que Dios le ha entregado. Y esto debe cambiar completamente nuestra manera de entender el liderazgo. Dios nos dota, Dios nos da, Dios nos concede autoridad. Hermanos, y nosotros somos administradores de esa autoridad. Un padre no es un dueño absoluto de sus hijos. Nosotros como padres debemos entender que somos simplemente administradores. Sí, son nuestros hijos y Dios nos ha dado autoridad. Pero ese que nos ha dado autoridad nos delimita en su palabra qué debemos hacer con esa autoridad. ¿Cómo debemos hacerlo? No somos dueños absolutos de nuestros hijos. Tampoco un pastor es el dueño absoluto de la iglesia. Ni tampoco un gobernante es dueño de un país o de un pueblo. Ni tampoco ningún empresario, hermanos. Ningún jefe es dueño de la dignidad de sus empleados. Somos simples administradores. Un líder no puede decir, aquí mando yo y hago lo que quiero. Bueno, él sí puede decirlo. El problema es que va a tener consecuencias más adelante porque somos simplemente administradores. La autoridad no puede decir, aquí mando yo y hago lo que quiero, porque la autoridad que tiene cualquier líder es una autoridad que fue dada, que fue concedida por Dios. Y eso implica mucho, hermanos, que aquello que Dios da, Dios también pide cuenta de la manera como lo hemos utilizado. Y vamos a ver el punto número 3. La autoridad humana es responsable. La autoridad humana es responsable. El Señor Jesús termina esto diciendo, por tanto, o por tal razón, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. ¿Qué significan estas palabras, hermanos? Yo creo que ya aquí está la parte que no debemos pasar por alto. Hay una autoridad legítima, verdadera. Hemos visto que esa autoridad no es absoluta, que esa autoridad es dada y dada por Dios. Pero aquí viene un punto muy importante que no debemos pasar por alto. Jesús comienza hablando de autoridad en el versículo 11.
Y mire algo importante, termina hablando de pecado. La pregunta que debemos hacer no es ¿por qué? ¿Por qué si comienza hablando de autoridad, termina hablando de pecado? Hermano, porque la autoridad y la responsabilidad están inseparablemente relacionadas. La autoridad y la responsabilidad están inseparablemente relacionadas. Si Dios, hermano, te concede autoridad, Dios también te concede responsabilidad de cómo la utilizas. Yo quiero repetir esto, hermanos. Si Dios te concede autoridad, Dios también te hace responsable de cómo la utilizas. Pilato tenía autoridad, pero eso no lo hacía moralmente neutral. Pilato era responsable delante de Dios. De hecho, Jesús le dice, mayor pecado tiene. Estas palabras implican que él también tenía pecado, que él tenía una responsabilidad. Aunque obviamente aquí en el texto vemos que hay quienes tenían un mayor nivel de responsabilidad, pero no exime la responsabilidad que tenía Pilato. Pilato tenía un grado de responsabilidad en sus acciones. Y esto es importante porque la soberanía de Dios no elimina la responsabilidad humana. Podríamos preguntarnos lo siguiente: si Dios había determinado que Cristo moriría, ¿por qué son culpables entonces Pilato, Judas y los líderes religiosos? ¿Sí? Dios determinó que Cristo iba a morir, sí, soberanamente hablando. Y eso efectivamente tendría que pasar y efectivamente pasó. ¿Por qué son culpables entonces Pilato, Judas, los líderes judíos? La respuesta bíblica es esta, hermano. Porque Dios es soberano sobre el acontecimiento, pero los hombres son responsables por sus intenciones y sus acciones pecaminosas. Y esto aparece, hermano, de manera extraordinaria en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 23. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 23. Hechos 2, 23. Dice así la palabra del Señor. A este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. Soberanía de Dios y responsabilidad humana en este texto. Jesús fue entregado conforme al determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, pero los hombres lo crucificaron. La responsabilidad de los hombres. Las dos cosas son verdaderas simultáneamente. Dios es soberano y el hombre es responsable. Pilato no podía esconderse detrás de la soberanía de Dios. Pilato podría haber dicho, si Jesús va a morir, entonces yo simplemente estoy cumpliendo lo que Dios determinó que iba a suceder. Pero Jesús no le permite en ninguna manera utilizar la soberanía divina como excusa. Porque no debemos tomar la soberanía divina como excusa de nuestro pecado de irresponsabilidad. Pilato sigue siendo responsable. ¿Por qué? Porque estaba tomando una decisión real. Sabía que Jesús era inocente. Él había dicho en el versículo 6 de ese capítulo 19, yo no hallo ningún delito en él. Y luego repite en el 4, ningún delito hallo en él. O sea, él sabía de alguna manera que Jesús no tenía ningún delito. De hecho, en el versículo 10, en estas palabras, cuando Pilato dice, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Pilato habla de soltar antes de crucificar. Probablemente
porque soltar a Jesús era su intención principal. Pilato sí tenía en algún sentido la capacidad y el poder para poder soltarlo, solo que en su pecado habían otros intereses e intenciones. Él le dice a Jesús: puedo crucificarte, pero puedo soltarte. Él no estaba mintiendo en esto. Pero sin embargo, determinó hacerlo como lo hizo, en su responsabilidad. Y debemos entender entonces que la soberanía de Dios nunca convierte, hermanos, nuestro pecado en obediencia. La soberanía de Dios nunca convierte nuestro pecado en obediencia. Esto es muy común pensar cuando tenemos en algún sentido el conocimiento reformado. La soberanía de Dios pasó porque era la soberanía de Dios. Hermano, yo hice esto y pequé porque soberanamente Dios había determinado esto. Yo trato a mi esposa así de esa manera porque soberanamente ya el Señor había determinado eso. Y ocultamos nuestra responsabilidad en la soberanía de Dios y creemos y pretendemos que la soberanía de Dios hace que nuestro pecado sea obediencia. Pero no, hermanos, hay responsabilidad. El texto dice, y quizás sé que están pensando esto, ¿qué significa eso que el Señor Jesús dice? Mayor pecado tiene. El que me ha entregado a ti, mayor pecado tiene. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí encontramos otra dimensión de la responsabilidad. Y es que no todos los pecados tienen exactamente el mismo grado de responsabilidad. Repito esto. No todos los pecados tienen exactamente el mismo grado de responsabilidad. Jesús está diciendo que aunque Pilato tiene responsabilidad por participar en la condena injusta contra él, hay alguien cuya culpa es mayor. Quienes entregaron a Jesús son mayormente responsables. ¿Por qué? Porque lo hicieron con plena conciencia y con malicia. Jesús dice, mayor pecado tienen. No está diciendo que Pilato sea inocente en ninguna manera. Está estableciendo una comparación. Caifás y los líderes religiosos, quienes impulsaron la condena, estos hombres actuaron con conocimiento de las Escrituras. Caifás y los líderes religiosos tenían conocimiento de las Escrituras y actuaron con una intención deliberada y con un odio espiritual hacia Jesús. Hermanos, Jesús señala que la malicia consciente y la oposición espiritual a la verdad hacen el pecado más grave. Cuando usted actúa contraria a la luz que le ha sido dado, cuando usted y yo actuamos en oposición a esa luz que nos ha sido dada, hermano, mayor pecado tenemos. Por eso recuerdo las palabras de un pastor que decía, cada iglesia es responsable de vivir conforme a la luz que le ha sido dada. Porque muchas veces nosotros pensamos, bueno, y aquellas iglesias que no hacen aquello, que no adoran a Dios así, o que no obedecen así, o que actúan así, deberíamos pensar más bien, nosotros como iglesia, ¿qué luz nos ha sido dada? Bueno, esa luz que nos ha sido dada, debemos vivir conforme a esa luz que nos ha sido dada. Somos responsables delante de Dios por eso. Si tenemos más luz, por ejemplo, con respecto al día del Señor, nos hace más responsables delante del Señor de esa luz. Algunos tienen mayor responsabilidad porque han recibido mayor luz, porque han recibido mayor conocimiento o porque han recibido mayor oportunidad. Vamos a Lucas capítulo 12, donde se ve de alguna manera muy clara estas cosas que estoy diciendo, de los grados de responsabilidad conforme a la luz y al conocimiento que recibimos. Lucas capítulo 12, versículo 47 al 48. Mire bien esas palabras que utiliza el Señor aquí. Aquel siervo
que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá ¿qué? Muchos azotes. Ojo, sabía la voluntad de su Señor, tenía conocimiento, pero no hizo. Ojo, el otro, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado ¿qué? Poco. Y termina diciendo, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Estas palabras son fuertes, hermano. Estas palabras son profundas y que debemos realmente que el Señor por su Espíritu las aplique en nuestros corazones. Porque deberíamos pensar entonces, conforme a la luz que hemos recibido. Ahora, y puede verse también en un hombre o una mujer que ven una iglesia y es expuesto una y otra vez a las mismas cosas. Hermanos, amigo, esto es algo en lo cual deberías considerar. Has sido expuesto a mayor luz, has sido expuesto a mayor oportunidades. Te hace por tal razón más responsable. Jesús enseña que la responsabilidad aumenta según el conocimiento recibido, según este texto. Según el conocimiento que hemos recibido, así aumenta nuestra responsabilidad. Ahora, hermano o hermana, no vaya a decir ahora, o amigo, entonces yo no voy a estudiar más porque entonces eso me hace más responsable. Eso también es otro pecado también, hermano. Deberíamos realmente conocer más al Señor. Debería ser la intención de nosotros, conocer más a Cristo. Pero no es solamente conocer intelectualmente hablando, porque en la medida en que nosotros tenemos el conocimiento, nos hace también más responsables delante de Dios. Quien conoce más, peca más grave cuando rechaza esa luz. Mire, Pilato y Caifás y los líderes religiosos. El Señor Jesús no excluye, repito, la responsabilidad de Pilato, pero sí deja en claro el grado de mayor condenación y de pecado de los líderes que tenían conocimiento. Así que podemos inferir que el que conoce más peca más gravemente cuando rechaza esa luz. Los líderes religiosos tenían escritura, profecías, señales. De hecho, tenían enseñanzas directas de Jesús. Ellos veían al Señor Jesús actuando. Así que su rechazo fue intencional. No fue un rechazo por ignorancia, hermano. Así que podíamos aplicar esto para la iglesia. Hermanos, nosotros debemos tener cuidado. Porque tener conocimiento o tener más conocimiento bíblico no necesariamente significa tener más comunión con Dios. Tener más conocimiento bíblico no significa necesariamente tener más comunión con Dios. No podemos decir esto, tengo más conocimiento bíblico, entonces tengo más comunión con Dios. Porque puede que tú tengas mucho conocimiento, pero poca comunión con Dios. Nosotros podemos conocer doctrinas, nosotros podemos conocer toda la teología reformada, nosotros podemos conocer griego y hebreo de una manera extraordinaria. Podemos conocer la historia bíblica, podemos conocer acerca de apologética de una manera extraordinaria, pero todo ese conocimiento también aumenta nuestra responsabilidad delante de Dios. La pregunta no será solamente ¿qué conoces o qué conociste? Esa no es la pregunta, ¿qué conozco? Sino que la pregunta es ¿qué hiciste con aquello que conociste? ¿Qué has hecho con aquello que Dios te ha permitido conocer? Hermano, yo sé cómo debo tratar a mi esposa. Sí, qué bueno, sabes todo, excelente. La pregunta es ¿qué has hecho con eso? El Señor no te va a preguntar, ¿conoces cómo debemos tratar a nuestras esposas? ¿Las esposas cómo deben tratar a sus esposos? Esa no es la pregunta, sino ¿qué has hecho?
con lo que el Señor te ha dado. La luz recibida nos hace responsables delante de Dios. Pero por otro lado, hermanos y amigos, cada sermón que escuchamos no solamente aumenta nuestro conocimiento, también aumenta nuestra responsabilidad. La palabra que no obedecemos no deja de ser verdad en ninguna manera. Obedézcala o no la obedezca, ella es verdad. Siempre. Pero ella, si usted no la obedece, se convierte en un testimonio contra nuestra desobediencia. Servirá como testimonio. Hermanos, y los que tenemos la oportunidad y el privilegio por la gracia de Dios de poder estar en la clase de estudios bíblicos, si usted recordará, si usted ha dado cuenta, el pastor nos ha estado recalcando de una manera extraordinaria y contundente acerca de el conocimiento vinculante, el conocimiento que nos lleva a obedecer, el conocimiento que nos lleva a practicar, el conocimiento que nos lleva a vivir. El objetivo de la teología en ninguna manera, hermanos, es llenarnos de conocimiento, hacernos cabezones y raquíticos. Ese no es el objetivo, hermanos. El objetivo de la teología es transformar el corazón, es obedecer la palabra de Dios, es vivirla. Para concluir, Pilato creía que estaba ejerciendo autoridad sobre Jesús. Pero el apóstol Juan quiere que entendamos algo mucho más profundo. Y es que Jesús no estaba en ningún momento perdiendo el control. Pilato creía que Jesús estaba bajo el control de él. Juan dice, no, los textos muestran que no. Jesús nunca ha perdido el control. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo no fue un accidente, hermanos. No fue simplemente la consecuencia de la corrupción política romana. Tampoco. No fue simplemente la victoria de los líderes religiosos. No fue simplemente la traición de Judas. Hermanos y amigos, detrás de todo aquello estaba el propósito soberano de Dios. Y al mismo tiempo, los hombres seguían siendo responsables de su pecado. Y esto debería llevarnos al Evangelio. Esto debe llevarnos al Evangelio. Los hombres condenaron al inocente, pero Dios estaba entregando a su Hijo para salvar a culpables. Pilato pensaba que estaba decidiendo qué hacer con Jesús, pero en realidad Dios estaba cumpliendo su propósito redentor en aquella obra, en aquella escena, hermano. Aquel que fue injustamente juzgado por los hombres es aquel mismo que un día juzgará justamente a todos los hombres. Jesús, el Hijo de Dios. Por eso te digo, amigo y hermano, Cristo es glorioso. Cristo es excelso, hermano. El todopoderoso, el glorioso, hoy está aquí con nosotros. Todo esto, cuando los hombres creían que realmente estaba bajo su control y que lo tenían subyugado, ellos simplemente estaban cumpliendo el propósito de Dios. Y gracias a toda esa obra en la cual Dios controlaba de manera perfecta, hoy nosotros podemos gozar del perdón de nuestros pecados y de la vida eterna por medio de Jesucristo. Alabanzas sean a Cristo por ello, hermanos. Amén.